Exposición misionera. País, Bangladesh. Geografía. Bangladesh se sitúa en el sur de Asia, en el delta formado por los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna. Es una de las regiones más fértiles del mundo, pero también una de las más vulnerables a inundaciones y al cambio climático. La mayor parte del país se encuentra a menos de 12 metros sobre el nivel del mar. El país está dividido en 8 divisiones administrativas: Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Sile, Barisal, Rangpur y Mymensingh. Dhaka, la capital, es el centro político, económico y cultural del país, con una población metropolitana de aproximadamente 28 millones de habitantes. Historia. Antigüedad y Edad Media. La región fue habitada por pueblos dravídicos y austroasiáticos hace más de 4000 años. Durante siglos, fue gobernada por diversas dinastías hindúes y budistas, como los Pala y los Sena. Islamización. A partir del siglo XIII, con la llegada de comerciantes y conquistadores musulmanes, el Islam se expandió en la región. Dominio colonial. En 1757, la Compañía Británica de las Indias Orientales tomó el control de Bengala. La región sufrió varias hambrunas, destacando la de 1943, que causó más de 3 millones de muertes. Independencia. Tras la partición de la India en 1947, Bangladesh se convirtió en Pakistán Oriental. En 1971, tras una guerra de independencia, se separó de Pakistán y se constituyó como nación soberana. Demografía y religión. Según el censo de 2022, Bangladesh tiene una población de aproximadamente 169,8 millones de personas. La mayoría, 91%, son musulmanes, seguidos por hindúes, 7,95%, budistas, 0,6% y cristianos, 0,4%. Economía. Bangladesh ha experimentado un notable crecimiento económico en las últimas décadas. El país es conocido por su industria textil, que representa una parte significativa de sus exportaciones. A pesar de los avances, aún enfrenta desafíos como la pobreza y el trabajo infantil. Política. Es una república parlamentaria. Las elecciones se celebran cada 5 años. En 2024, tras semanas de protestas, el ejército estableció un gobierno provisional. Criminalidad y derechos humanos. Bangladesh enfrenta desafíos relacionados con la corrupción, el crimen organizado y la trata de personas. Además, la crisis de los refugiados Rohingya ha generado tensiones sociales y económicas. Cristianismo en Bangladesh. Los cristianos representan aproximadamente el 0,4% de la población, según el censo de 2011. La mayoría son católicos y protestantes. Existen varias iglesias y misiones activas en el país, aunque enfrentan desafíos relacionados con la libertad religiosa y la discriminación. Misiones cristianas de Estados Unidos en Bangladesh. 1. Misioneros Maryknoll. Descripción: el padre Robert McCahill ha servido en Bangladesh por más de 40 años, viviendo entre comunidades musulmanas y ayudando a niños con discapacidades. Su enfoque es vivir como Jesús, compartiendo su fe a través de acciones. 2. Christian Aid Mission. Descripción: esta organización apoya a múltiples ministerios que trabajan entre la mayoría bengalí y varios grupos étnicos minoritarios en Bangladesh. 3. Congregación de la Santa Cruz, Holy Cross. Descripción: desde 1853, la congregación ha estado activa en Bangladesh, estableciendo instituciones educativas como el Notre Dame College en Dhaka y varias escuelas secundarias y técnicas. 4. Crossings Community Church. Descripción: esta iglesia lidera equipos para servir junto a socios misioneros globales en Bangladesh, como Feed the Hungry y Talita Come, enfocándose en el servicio comunitario. 5. Puertas abiertas, Open Doors. Descripción: apoya a cristianos perseguidos en Bangladesh, proporcionando Biblias, entrenamiento para líderes y asistencia en situaciones de persecución. Misiones cristianas locales en Bangladesh. 1. Iglesia del Santo Rosario, Dhaka. Dirección: Área de Tejaon, Dhaka, Bangladesh. Descripción: la iglesia más antigua de Dhaka, construida por misioneros agustinos portugueses.
Alberga a más de 17.000 católicos y cuenta con escuelas asociadas. 2. Church of Bangladesh. Dirección, 54, Johnson Road, Dhaka 1100. Descripción, una iglesia protestante que trabaja en varias diócesis, incluyendo Dhaka y Barisal, ofreciendo servicios religiosos y comunitarios. 3. Asambleas de Dios en Bangladesh. Descripción, parte de una red global pentecostal, las Asambleas de Dios tienen presencia en Bangladesh, enfocándose en la plantación de iglesias y el evangelismo. 4. Life World Mission. Descripción, una organización misionera con presencia en Bangladesh, estableciendo iglesias y llevando a cabo actividades evangelísticas en la región. En Bangladesh, aunque la Constitución garantiza la libertad religiosa, los cristianos, especialmente los conversos del Islam o hinduismo, enfrentan discriminación, amenazas y violencia en ciertas regiones del país. A continuación, te explico las zonas más peligrosas y los tipos de riesgos que enfrentan los creyentes cristianos. Zonas o territorios más peligrosos para los cristianos en Bangladesh. 1. Zonas rurales del norte y sureste. Ubicación, Rampur, Dinajpur, Gaibandha, y partes del distrito de Kagrachari y Chittagong Hill Tracts. Peligros. Conversos del Islam son acosados por sus comunidades. Presión familiar y tribal para renunciar a la fe cristiana. Agresiones físicas y destrucción de propiedades. 2. Chittagong Hill Tracts, CHT. Ubicación, regiones montañosas cercanas a la frontera con Birmania. Población vulnerable, etnias indígenas, chakmas, marmas, tripuras, convertidas al cristianismo. Peligros. Enfrentamientos tribales y militares. Intolerancia religiosa combinada con conflictos étnicos y territoriales. Restricciones al trabajo misionero y amenaza de milicias locales. 3. Barisal y Khulna, zonas costeras. Peligros. Presión de grupos radicales islámicos. Ataques a iglesias domésticas. Agresión a pastores y líderes cristianos. Tipos de persecución enfrentada. Presión social y familiar. Conversos cristianos son aislados, repudiados o incluso expulsados. Ataques a iglesias. Se han registrado ataques a templos, especialmente en áreas rurales. Falta de protección policial. Las autoridades locales muchas veces no intervienen o ignoran las denuncias. Discriminación laboral. Cristianos son excluidos de empleos públicos o privados en zonas islámicas. Restricción a evangelización. Es riesgoso compartir el evangelio públicamente en muchas regiones. Clasificación internacional. Bangladesh ocupa el puesto número 26 en la lista mundial de la persecución cristiana 2024 de Puertas Abiertas. Es catalogado como un país con alto nivel de persecución. Grupos cristianos más afectados. Conversos del Islam al cristianismo. Cristianos de iglesias evangélicas y pentecostales. Cristianos en aldeas tribales y de zonas remotas. La organización Puertas Abiertas publica anualmente la lista mundial de la persecución, que clasifica a los países según el nivel de persecución que enfrentan los cristianos. En 2025, Bangladesh ocupa el puesto 24, indicando un nivel alto de persecución. En Bangladesh, los cristianos enfrentan diversos tipos de persecución, que se pueden clasificar en las siguientes categorías. Opresión islámica, presión de la mayoría musulmana hacia los cristianos, especialmente los conversos. Nacionalismo religioso, la identidad nacional se asocia con el Islam, lo que marginaliza a otras religiones. Hostilidad étnico-religiosa, discriminación hacia minorías étnicas cristianas, como los grupos tribales. Paranoia dictatorial, restricciones gubernamentales a la libertad religiosa y vigilancia de las actividades cristianas. Zonas de mayor riesgo para los cristianos en Bangladesh. Las regiones donde los cristianos enfrentan mayor peligro incluyen Chittagong Hill Tracts, hogar de minorías étnicas cristianas como los Baum, que sufren violencia y desplazamiento. Regiones rurales del norte y sureste, conversos del Islam enfrentan acoso y presión para renunciar a su fe. Zonas costeras como Barisal y Khulna, presencia de grupos radicales islámicos que atacan iglesias y líderes cristianos.
Misionero con el que Alcance Misionero Interdenominacional ha colaborado. Philip Sarkar Mridul, pastor, músico, compositor y director de Sacrifice Center Church Trust. Existen dos formas de hacer misiones o trabajar en la obra misionera para el reino de Dios aquí en la tierra. Una es sirviendo como misionero o enviando misioneros y otra es apoyando a las misiones. Aquí les comparto algunos versículos bíblicos que hablan al respecto. 1. Enviando misioneros. Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la gran comisión para todo creyente. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Romanos 10, 14 a 15. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lucas 10, 2. Y les decía, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 2. Apoyando a los misioneros. Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Aquí el apóstol Pablo pide oración específica como misionero, reconociendo la importancia del respaldo espiritual. Tercera de Juan 1, 6 al 8. Harás bien en encaminarlos como es digno de Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Aquí se exhorta a apoyar a los que son enviados por causa del Evangelio.